Buenos días a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Daniel. Hoy vamos a concluir el capítulo 1. Pero vamos a empezar en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. No sé si os acordáis, la semana pasada vimos las decisiones que Daniel y sus amigos tomaron delante del mundo que les rodeaba y que les estaba imponiendo sus reglas. Y lo que enfatizamos en el domingo pasado fue que decisiones santas, confiadas solamente en Dios, llevan a resultados sorprendentes porque al final es Dios el que lo hace por medio de nosotros. Esa fue más o menos la conclusión que tuvimos ahí, llegamos la semana pasada. Vimos que la decisión de esos muchachos fue de no contaminarse con la comida del rey. Y al decidir eso, Dios mismo puso a Daniel en gracia y en buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Y después de ver las proposiciones santas delante de una sociedad que quiere influir en todo lo que eres, ahora vamos a ver los efectos de esas decisiones. Y nos preguntamos, ¿no? Nosotros, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿No? Esas son preguntas que solemos hacer en muchas etapas diferentes de nuestra vida. Por ejemplo, cuando somos adolescentes y niños, como los que están aquí y Dudu, pensamos, ¿no?, qué asignaturas vamos a tener en el año que viene, ¿no?, en el cole. ¿Cómo van a ser mis amigos ahí en el instituto, en el colegio? ¿Van a seguir conmigo allí o no? Y si me cambio de instituto o de pueblo, voy a encontrar ahí amigos en un pueblo que no conozco a nadie. Nos hacemos un poquito mayores y nuestras dudas cambian, ¿no? ¿Qué carrera sigo? ¿Dónde está mi novio? Que no aparece, ¿no? Y mi novia. Dudas así. Ese chico que está aquí en la iglesia, quizá puede ser mi novio, ¿no? Esa chica. Y si nos hacemos un poquito mayores, seguimos con dudas. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Compro o alquilo una casa? ¿No? ¿Me cambio de trabajo? Y dudas como esa son las que tenemos nosotros. Y pasamos la semana con esas dudas ahí en nuestra cabeza y venimos a la iglesia en el domingo. Y lo que nos toca es escuchar la historia de Daniel y sus amigos. Y estos versículos en especial que hablan de la inteligencia y del éxito que estos muchachos tuvieron. Y nos quedamos pensando, ¿no? ¿Cómo juntar ahora eso todo? Todo lo que sucede en mi día a día con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene para hablarnos hoy. A veces tenemos que decidir detalles de nuestra vida, pero detalles que pueden
ofender o no la voluntad de Dios. Y es posible que tengamos la siguiente duda. ¿La fidelidad del Señor merece la pena? Y pensando en esa pregunta, vamos a ver los resultados de la decisión de no contaminarse con la comida del rey, que es lo que hemos leído ahora mismo. ¿Qué pasó después que decidieron no adaptarse a las costumbres que serían allí una ofensa a Dios? Y es importante ver cómo se desarrolló la situación de Daniel, pues así podemos también reflexionar y aplicar la enseñanza bíblica en nuestra vida. Vemos que estos jóvenes habían tomado una decisión muy difícil en contra de las costumbres paganas de Babilonia y ya habían recibido una recompensa instantánea. ¿Cuál fue la recompensa instantánea que ellos recibieron? La bendición en sus cuerpos. Ellos estaban más robustos que los demás muchachos que habían comido de la comida del rey y bebido del vino del rey. Pero más que eso, aquí vemos cómo las pequeñas decisiones cambian el curso de nuestra vida. Como la fe, que es invisible, inmensurable, trae diferencias en nuestra vida que son visibles y mensurables. En este primer versículo que hemos leído hoy, vemos que Dios les dio a los 4 muchachos conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Y a Daniel también le dio entendimiento en toda visión y sueños. ¿Está pasando algo? No. Estaban todos mirando, me dio ganas de mirar también. Tenemos que recordar, ¿no?, que es que Daniel que está escribiendo eso. Y probablemente algún tiempo después de todo, de que todo sucediera. O sea, Daniel aquí en este versículo reconoce que todo su conocimiento tenía una sola fuente: Dios. Él está reconociendo eso. Y es curioso pensar así, porque ellos decidieron no contaminarse por mantenerse santos. Pero cuando reciben las bendiciones, reconocen que es Dios el que se las había dado, ¿no? Dios nos da dones. ¿Cuál es el tuyo? ¿Reconoces que has recibido de Dios algo especial? Para adentrar un poquito más en este tema, vamos a recordar una historia del Antiguo Testamento también, pero mucho tiempo antes de Daniel. En el tiempo de Moisés, Dios ordenó que construyesen el tabernáculo, una obra llena de detalles, más detalles que construir aquí este local, llena de diseños, de proyectos. Y así que vamos a ver lo que pone allí en Éxodo 31, los primeros versículos. Y Eduardo, no hace falta que ponga aquí en la tele, ¿vale? Éxodo 31. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Fijaos que parecido, ¿no?, con el texto que hemos leído en Daniel. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría y el ánimo de todos sabios de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa
y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. O sea, ¿qué pasó aquí? Dios llenó a estos hombres de su espíritu y de sabiduría e inteligencia en ciencia y en toda arte. Dios les dio dones para bendecir a sus planes. Una historia muy parecida a la de Daniel y sus amigos. En las dos historias vemos un detalle muy importante. Los dones y la sabiduría vienen del alto, vienen de Dios. Y vemos eso también en el Nuevo Testamento. El texto que hemos leído esta mañana de los primeros versículos de Efesios 4, por ejemplo, dicen así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así termina este versículo. Muchas veces Dios nos da estos dones por medio de situaciones difíciles, como la que estaban estos chicos aquí, estos muchachos. Pero también no es solo por pasar dificultades, sino que también tener fe en que Dios tiene el control ante la situación que estamos atravesando, ¿no? El Dios que tiene el control de todas las cosas nos permite a veces pasar por situaciones difíciles y nos capacita que logremos hacerlo. Y aquí también podemos aprender algo importante para cada uno de nosotros. Dios no va a exigirte una decisión de fe más grande de lo que puedes soportar. En otras palabras, como dice en 1 Corintios 10:13, dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, salida para que podáis soportar. ¿Sabe qué lo que significa eso? Significa que cada una de las tentaciones que no hemos soportado y hemos pecado es debido a que nosotros mismos hemos rechazado la salida que Dios nos ha enviado. Y de esta verdad bíblica también podemos aprender que Dios empieza con las pruebas pequeñas y luego nos lleva a pruebas de fe más grandes. Nosotros que conocemos la historia de Daniel y estos chicos sabemos que todos ellos iban a pasar por situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero empezaron sus decisiones de fidelidad a Dios por algo pequeño, simplemente por no comer de la comida del rey. Y os pregunto, ¿cuáles son las decisiones pequeñas que tienes que tomar hoy para que te mantengas fiel a la voluntad de Dios? Debes saber que hoy Dios te da las herramientas para seguir siendo fiel. Y en las pruebas que vendrán en el futuro, seguramente vendrán, posiblemente más difíciles que las del presente, también Dios estará contigo fortaleciéndote en tus decisiones.
Probablemente esos 4 amigos conocían incluso la profecía de Isaías cuando habló del exilio babilónico. Isaías vino unos cuantos años antes que el exilio. Isaías había profetizado, hablando del exilio, pero también del cuidado de Dios por su pueblo que estaría allí. Dice Isaías 43, a partir del versículo 2, el siguiente: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ellos tenían estas promesas en sus manos y creían en esas promesas. Y Dios cumplió sus promesas en la vida de estos chicos. Si nos acordamos del sermón de la semana pasada, vemos que tenían proposiciones santas porque confiaban en Dios. Y dice las Escrituras que todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Y fue lo que pasó con Daniel y sus amigos. Ellos decidieron no contaminarse. Dios les dio dones, les bendijo con sabiduría, con inteligencia y con el entendimiento en toda visión y sueños, como en el caso de Daniel. Y si tu preocupación es con la gloria de Dios y tu santidad, debes saber que Dios tiene promesas de plenitud de gozo para ti. Puedes ver en tu propia vida las bendiciones que Dios te ha dado por tu fidelidad. Ves que aún en medio de tribulaciones, aún en medio a dificultades, la misericordia de Dios se manifiesta en tu vida. Ellos estaban pasando por un tiempo de esclavitud. Entonces no estamos hablando aquí del evangelio de la prosperidad. Ellos eran esclavos. Pero sabemos que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Dios estará con nosotros. Pasamos por tiempos difíciles. Pasamos por situaciones complicadas en nuestra vida. Pero la misericordia de Dios está presente en la vida de su pueblo. Esa es la bendición de Dios. Y ella tiene un propósito, que es nuestro segundo punto. Después de que Dios nos bendice, Él utiliza nuestro testimonio para que su nombre sea glorificado. La fidelidad de esos 4 les resultó en bendiciones, como hemos visto, pero vemos que el conocimiento que ganaron de parte de Dios no fue para que disfrutaran entre los 4, sino para que la bendición recibida fuese conocida por los demás. O sea, si recibo algo de Dios, eso tiene que ser utilizado para la gloria de Dios. Ese es el segundo punto. Y hablando de dones que Dios nos da y la importancia de estos dones para testimonio del Evangelio, me acuerdo que esta semana ha fallecido un misionero de Irlanda del Norte que dedicó toda su vida en la selva, ahí en Brasil, en el norte de Brasil. Dr. Bill Woods, no sé si habéis oído hablar de este señor. Él llegó como misionero allí en Amazonas en la década de 60. Y cuando empezó a conocer ahí la población y sus necesidades, se enteró de que la lepra todavía era un problema de salud pública allí en aquellos pueblos. Y fijaos, a los chavales que están ahí en el instituto, él no había sido muy buen alumno. No tenía buenas notas ni en el colegio ni en el instituto. Pero decidió que debería estudiar medicina. Y tenía dudas, igual que nosotros, ¿no? Me cambio de carrera, salgo de mi campo misionero para estudiar, son 6 años de estudios. Sería un cambio muy grande. Y le dejaría fuera de la zona donde estaba empezando la iglesia.
Pero cuando tenía esas dudas y estaba orando a Dios, se acercó una chica, hermana de una de sus alumnas, y le dijo, mira, mi hermana no va a venir a las clases porque la herida de su pie se ha quedado muy grande y ya no puede caminar. Y él preguntó a la chica, ¿no? Pero te doy un poco más de pastillas, ¿qué quieres? Y ella, no, mi madre solo quería que supieras. Y eso para él fue una bomba. Escuchar esa noticia justo cuando estaba orando para saber si estudiaba o no medicina. Y decidió enviar una carta con la propuesta del cambio total de planes y su salida del campo misionero para estudiar medicina. Y en el mismo día que entregó su carta, le llegó otra carta de sus amigos de Irlanda del Norte. Y ponía en la primera parte la siguiente frase. Donde el dedo de Dios señala, allí las manos de Dios abrirán el camino. Y él estaba orando por dirección. Comprendía que esa era la voluntad del Señor, pero veía como algo muy difícil, imposible. Y recibir esa carta le dejó seguro que había tomado la decisión correcta. Y lo bueno es que su misión en Irlanda del Norte comprendió el enfoque que estaba dando a su vida y apoyó su ministerio allí. Y hay muchos detalles de esa historia en un libro que me regaló Alejandro, que dice, yo quiero que hagas algo, ¿no? Yo quiero que hagas algo. Yo creo que es eso, ¿no? La traducción. Quiero que hagas algo. Y hay muchos detalles interesantes, ¿no? En esa semana estaba mirando allí. Pero él decidió por un camino difícil. Pero era el camino que Dios le señalaba. Él quería hacer algo y Dios le dio algo que hacer. Este hombre se tornó un misionero muy conocido en aquella zona y en todo Brasil. Su trabajo fue impresionante con la lepra allí y con el ministerio. Incluso esa semana, después de su muerte, el actual presidente de Brasil emitió una nota de gratitud por su vida, por su trabajo en todo el país. O sea, una búsqueda por obedecer a Dios le llevó a decisiones difíciles, pero Dios le dio dones, le bendijo, y sus dones ahora apuntan hacia la gloria de Dios. Fue lo que pasó también aquí en la historia de Daniel y sus amigos. Ahora ya había pasado el tiempo de enseñanza, que ellos iban a quedarse ahí 3 años para la preparación, y lo que pasó es que ellos fueron probados por el rey. O sea, ya no es una evaluación subjetiva de sus rostros para ver si son más robustos o no. Ahora fueron evaluados en todo asunto de sabiduría e inteligencia. Y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Estamos hablando de Babilonia. Es algo impresionante lo que quiere decir eso. Y mis hermanos, lo que estamos viendo en las Escrituras es que Dios es glorificado en la vida de hombres y mujeres que se entregan totalmente a la obediencia de su palabra. Dios es glorificado. Sus dones reflejan la gloria de Dios, y exaltado sea Dios por eso, por el testimonio de tantos hombres y mujeres que entregaron su vida por Él. No podemos aquí
con las informaciones que tenemos en las Escrituras, mapear todas las informaciones desde los tiempos de Daniel hasta Jesús, que son más o menos 600 años. Pero nos parece algo posible, y hay estudiosos que dicen que es probable, que los magos, allí en la historia de Jesús, los magos que vinieron del oriente, donde estaba Babilonia, buscando a Jesús, al profeta, por las estrellas, a lo mejor no conocían esa historia con el testimonio de estos chicos 600 años antes. Impresionante pensar en eso. Hay gente que dice que sí, pero eso es una posibilidad, ¿no? No tenemos esa información. Así que dejo aquí la idea suelta en el aire. Lo que sí sabemos es lo que pone la Biblia. Seguramente toda Babilonia fue impactada por la vida de estos 4 chicos. Toda una nación. Porque las bendiciones que recibimos en nuestra vida testifican la gloria de Dios. Ese es el segundo punto. Y ahora, cuando vemos aquí el último versículo, nos damos cuenta que no hay bendición más grande, no hay don más precioso que el don de la vida. El último versículo dice, y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Nuestro último punto es que no hay don más precioso que nuestra vida. Porque uno puede perder dinero y ganar otra vez, ¿no? Olvidarse de algo y recordar después. Tener momentos de tristeza, pero enseguida podemos también tener alegría, a veces en el mismo día, ¿no? Ahora la vida no. El tiempo que pasó, pues ya no podemos recuperar. Porque solo el autor de la vida es el que puede dar o quitar la vida. Dios tiene el control sobre el tiempo que vamos a vivir. Y para demostrar que no hay azar aquí ni suerte, Daniel, al escribir, acrece esta información justo aquí. En este momento de la historia, el rey se llamaba Nabucodonosor, ¿no? Pero los reyes van y vienen, sabemos, entran y salen reyes. Conquistan el poder y pierden el poder. Vemos en nuestro día a día las luchas que hay para conquistar el poder. Uno que hoy tiene mucha influencia, pues mañana ya no la tiene, ¿sabes? Y Babilonia igual, con todo su poder, sería conquistada por Siria enseguida. Sí, por la Persia. Y después vamos a ver ahí algunos detalles, gracias. Pero las promesas del único que controla la cantidad de días que cada uno de nosotros va a vivir, estas promesas, las que conocemos aquí, es así, se cumplirán. Esas promesas no pasarán como los reyes pasan. Dios nos enseña aquí que todas sus promesas se cumplirán. Y sabemos que Daniel vivió incluso más que el primer año del rey Ciro. ¿Y por qué decir aquí que él continuó hasta el año primero del rey Ciro? Vamos a leer un pasaje que nos ayuda a comprender eso, que está en Esdras, capítulo 1. Dice así, el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Vamos a leer aquí lo que dijo el rey de Persia, ¿no? Rey Ciro. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá,
quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Eso pasó en el primer año del rey Ciro. Y Daniel deja aquí una frase, que tiene que moverte del banco hoy. Tiene que tocar tu corazón en esta mañana. Dios controla tus días de vida. Ahora puedes pensar, ¿no? Si hay alguien aquí que no cree en Cristo como Señor y Salvador, ¿aún así controla mis días? La respuesta es sí. Él gobierna todas las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador, que siguen a la palabra de Dios, aquellos que como Daniel y sus amigos obedecen y buscan su santidad? ¿Cuál es la diferencia entre los que no creen, no siguen a Cristo y solo obedecen a su propia voluntad? Es lo que hemos leído en esta mañana en el Salmo 37. Los malignos, esos que no creen, serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Este último versículo de nuestro texto conecta con la obediencia, la fe, la vida y la alegría de ver el cumplimiento de todas las promesas. Daniel vio el cumplimiento de la promesa de la salida del exilio ahí en Babilonia. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La vida que tenemos en el autor de la vida es la vida eterna, más que nuestros días aquí en la tierra. Y no hay don que deba ser más anhelado por cada uno de nosotros que el de la vida eterna. No hay alegría que nos llene más que la seguridad que tenemos en la salvación en Cristo. Si todavía no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, lo que vas a recibir al final es la muerte eterna, la condenación eterna. Sin embargo, si ya conoces a Cristo como tu Salvador y lo tienes como Señor de tu vida no debe ser el don que Dios te dio para testificar de esa maravilla que has recibido. Si las bendiciones que hemos recibido de Dios son para manifestar la gloria, su gloria, pues cada día, cada minuto de tu vida, cada segundo, debe reflejar el poder que tiene nuestro Dios. Tu vida debe ser una prueba de que Dios cumple sus promesas. Pero también podemos pensar, yo creo en Cristo, pero de verdad no estoy viviendo plenamente consciente de su presencia en mi vida cada minuto. No veo tanto a su gloria reflejada en todas mis actitudes. Y mi hermano, si esta es tu situación, debes saber que es la mía también. Y cuando lees la historia de Daniel, cuando escuchas la historia de grandes hombres como Dr. Bill Woods y mujeres impresionantes, ¿no te da ganas de vivir grandes experiencias con el Señor? Yo quiero vivir esa plenitud de gozo. Yo quiero respirar para la gloria de Dios. Para aquellos, nosotros que vivimos en la Babilonia que vivimos y desean esa plenitud del Espíritu Santo, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos clamar? Clamar a Dios que nos ayude a obedecer su palabra. Nos ayude a organizar nuestras prioridades. Nos dé fidelidad. Es eso lo que tenemos que buscar. La fidelidad a la voluntad de Dios.
Pero no podemos lograr eso por nuestras obras. No podemos hacer nada si Dios no actúa en nuestra vida. Conocemos, ¿no?, nuestras fuerzas y sabemos que ellas nos llevan a buscar nuestros propios deseos. Nuestras fuerzas nos llevan a identificarnos con el mundo que estamos. Pero el poder del Espíritu Santo, el que capacitó a Daniel e hizo que él viviera fielmente todo el exilio babilónico, es el mismo poder que nos capacita hoy a vivir por fe. El mismo poder que nos ayuda a decidir de acuerdo con lo que Dios nos ordena, aunque nuestra naturaleza está totalmente en contra. Dios es la fuente de cada uno de nuestros dones, de cada una de nuestras bendiciones, incluso de la vida que tenemos. Exactamente de la misma manera que dio a estos 4 muchachos todo el conocimiento e incluso les preservó la vida. Ahora, lo que Él requiere de nosotros es que utilicemos todo lo que tenemos, todo lo que somos, cada regalo que hemos recibido de sus manos, cada minuto de la vida que Dios nos da para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, por la alegría que tenemos en reconocer que nuestra naturaleza no es capaz de lograr nada de eso de lo que estamos leyendo en la vida de Daniel y sus amigos. Sin embargo, lo que nos alegra es saber que tú, que estabas ahí con ellos, también estás aquí con nosotros. Padre, danos ganas de buscarte más. Danos ganas de desearte cada minuto de nuestra vida. Que tú nos enseñes que cada una de las bendiciones que hemos recibido vienen de ti, de tus manos, y tienen un propósito: glorificarte a ti. Padre, los bienes materiales que tenemos, que sean utilizados para honra y gloria de tu nombre. El conocimiento que tenemos, que sea utilizado para honra y gloria de tu nombre. Todo lo que tenemos, Padre, incluso nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra disposición, que sea utilizada no para nuestra gloria, sino que para la tuya. Danos, Padre, ganas de seguir esa lucha en contra de nuestros pecados, de nuestros deseos. Danos cada vez más fidelidad a tu palabra. Y que sigamos en esa batalla. Y que podamos reconocerte en nuestra vida haciendo milagros, como hiciste allí en la vida de Daniel y sus amigos, en la vida de Bill Woods y tantos hombres y mujeres de Dios, fieles a ti. Danos este gozo y esa alegría. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.